Bien. Y seguimos con lo de niveles de organización. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Alguien tiene algún tipo de duda? ¿El 27 rinden? ¿Cómo puede ser? Si recién en mayo, a partir del 3 de mayo eran las fechas. No, nos Bueno, pusieron las fechas para la semana que viene también. bueno, entonces los que rinden el 27, después avisen qué comisión son y de última no hay problema. Yo tengo libre el domingo, no les puedo ofrecer en la semana porque estoy entre las guardias del hospital y lo que son dar las clases me es imposible. Pero si quieren los chicos que rinden, sí, sí o sí, en el 27 o el 28 y no rinden en el 1 de mayo, avisen, hablen con sus profesores y podemos organizar lo mismo mañana. ¿Sí? Así vemos la segunda parte de esto. ¿Les parece? Chicos, una pregunta. De todos los que están acá, ¿la mayoría son mis alumnos? Yo soy Sí, Florencia, por las dudas. Sí, profe. ¿No? Ahí Lili Jiménez me dice que no. ¿Vos No. estás con Ornella? Sí, No, profe. Con Ornella. ¿Cuándo rinden con Ornella? después del primero, creo. Ok, entonces tienen la semana que viene o la otra. ¿Y nosotros por qué? Joya, igualmente los que tienen clases conmigo esta semana que pasó, también hicimos un resumen muy grande de la última clase, que es la de clase de genética básica, ¿sí? Entonces, si bien entraron ustedes muy pronto, o sea, muy pronto, digamos, hace poco, tenemos esta clase de repaso que está haciendo la profe de la primera clase y un poquito más. Tienen también la clase de repaso que yo les estuve subiendo al campus de la semana pasada, que hicimos clase de repaso de genética básica, y les faltaría como ondear un poquito entre la segunda y tercera clase. Ya sé que no es lo ideal y sé que falta poco, pero intenten aprovechar esto y sáquense dudas de esto. Por ejemplo, lo que hablaban de macromoléculas recién es de la tercera clase. Bueno, si quieren pueden preguntar y me echar alguna pregunta de ahí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo están compuestas las proteínas? ¿Cómo están compuestas los carbohidratos? ¿Sí? Entonces, intenten aprovechar esta clase para mechar estas cosas. Ya sé que no es lo ideal, pero bueno, la profe Tamara ofreció dar esta clase con muchas ganas, entonces nada, aprovechemos esta situación y cualquier cosa me pueden escribir a mí y les voy sacando las dudas, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, con lo que eran los niveles de organización, ¿sí? ¿Quedó todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto que no haya entendido? Quedó claro. Bien. Vamos a algo que es importante, ¿sí? Ahora cualquier cosa yo les vuelvo a compartir el PowerPoint, así también las imágenes. ¿Sí? Esperen que vuelva a mutear a todos, así no hay ruido de fondo. Y ahí seguimos. Bien, dentro de los niveles de organización, ¿sí? El nivel donde más tiempo empezamos a nosotros a mantenernos, ¿sí? Es el de las células. ¿Por qué? La célula, cuando uno habla de los seres vivos, es la unidad funcional, ¿sí? Más básica. ¿Qué quiere decir? Que una proteína por sí sola, un hidrato de carbono por sí solo, ¿sí? Un ácido nucleico por sí solo, no está realizando todas las funciones necesarias para que nosotros seamos lo que somos, ¿sí? Eso está sucediendo a nivel celular. Es la célula la que aprovecha todas estas biomoléculas para poder hacer ese metabolismo del que habíamos hablado, para poder, ¿sí? Aprovechar, generar esa energía y utilizarla. Entonces, el nivel celular es el que más nos interesa. Nos interesa aprender y entender bien qué es una célula, ¿bien? Y ahora se los voy a anotar en el chat para si les queda, y vamos a decir lo siguiente, que una célula es la unidad morfológica. Cuando hablamos de morfología, estamos hablando que da la forma, ¿sí? Morfológica, funcional, ¿sí? Realiza todas las funciones necesarias y genética, ¿sí? Transmite la información de los seres vivos. Eso, como se los puse recién, que la célula es la unidad morfológica, funcional y genética más básica de los seres vivos, es lo que se llama teoría celular, donde me dice que las células, ¿sí? Y la forma que nosotros tenemos depende de las células que nos forman, ¿sí? Que las funciones las puede realizar una sola célula, es capaz de realizar todas las funciones que son necesarias, por eso tenemos organismos que son
unicelulares y tenemos organismos que son pluricelulares, ¿sí? Unicelular tengo una sola célula, pluricelular tengo un montón de células. Y cuando decimos que es la unidad genética, ¿sí? Es porque a partir de una célula yo puedo tener células nuevas, que es lo que estuvieron viendo en las últimas clases, en Introducción a la Genética, con todo ese lío que era la mitosis y la meiosis, ¿bien? Eso me hablaba de una célula, me daba 2, me daba 4, dependiendo de cómo se me dividían. ¿Sí? Tiene que ver con ese tipo de información, ¿bien? Entonces, esto que les puse acá es la teoría celular, ¿sí? Y la célula es la unidad básica de los seres vivos. Por eso es tan importante que nosotros la entendamos y la podamos conocer bien, ¿sí? Y la primera diferenciación es que no todas las células son iguales, ¿sí? Tenemos dos grandes grupos celulares diferentes para identificar. Por un lado, las células más antiguas, las que son más sencillas, que son las células procariotas o procariontes, ¿sí? Y luego, las células que son más evolucionadas, que realmente son más complejas y que nos vamos a detener para estudiar bien, que son las células eucariontes o eucariotas, ¿bien? Procariota y eucariota son entonces los dos grupos celulares que tenemos que poder comparar, ¿sí? Ahí les comparto pantalla, así de vuelta por ahí en el Power, es mucho más sencillo que lo vayan siguiendo y que se entienda lo que les comentaba, ¿sí? Así las podemos ir viendo en imágenes, ¿bien? En 2 segundos que se pone bien, perfecto, ¿sí? Ahí tenía lo que les decía, ¿sí? Tenemos una célula procariota y tenemos una célula eucariota. Esta es procariota, esta es eucariota. ¿Bien? Y cuando hablamos de estas células, ¿sí? Hay una gran diferenciación entre una y la otra. Esta célula es mucho más sencilla y esta es más complicada. Cuando hablamos de las células que son las procariotas, ¿sí? Ustedes tienen que entender que la palabra me está buchoneando, que es antes del núcleo. Entonces, va a haber una organela, o sea, un constituyente de las células, que es el principal diferenciador. Ustedes no pueden olvidarse para separarme qué es una célula procariota de qué es una célula eucariota. Y eso es el núcleo. Las células procariotas no tienen núcleo. Ya en el nombre me están diciendo que no tienen núcleo. ¿Bien? Entonces, las células procariotas son las más sencillas, las que no tienen núcleo, ¿sí? No tienen tampoco nucleolo, ¿sí? No tienen membranas internas, ¿sí? Y no tienen organelas, que son estos constituyentes que yo puedo encontrar dentro de la célula, que estén separados por membranas. ¿Tienen organelas? Sí, tienen los ribosomas. Las células procariotas tienen ribosomas. Pero los ribosomas no tienen membrana. Entonces no estamos diciendo que está mal cuando ponemos organelas separadas por membrana, ¿sí? No tiene organelas separadas por membrana. ¿Tienen ADN estas células? Sí, claro. Sin el ADN, ¿sí? Sin ese ácido nucleico, sin ese material tan importante para la vida, la célula no podría realizar todas las funciones que tiene que tener. Entonces, sí o sí tiene que tener ADN. Lo que no tiene es núcleo. Ese ADN está suelto en ese espacio que está entre la membrana nuclear, la membrana plasmática, ¿sí? Y el resto de la célula, que es, ¿sí?, el citoplasma. Entonces, para organizar lo que acabamos de decir recién, las células procariotas, que son las más sencillas, ¿sí? Estas son las más antiguas, son de esta manera como la estamos viendo. Tienen solamente pared celular, tienen una membrana plasmática que la separa del externo, ¿sí? Y lo que nos va a caracterizar más que nada a este tipo de células es lo que no tienen, para compararlas con quienes, con las células eucariotas, que son células más evolucionadas. ¿Bien? ¿Qué es lo principal? Chicos, los No. micrófonos, porfa. No tienen núcleo, amor. Lo que está en el citoplasma es el ADN. ¿Sí? Vamos a ir de vuelta a lo que les decía recién. Lo más importante de reconocer en una célula procariota es que no tiene núcleo, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, si damos con un pensamiento lógico,
Si yo, el núcleo, ¿sí? Es el lugar donde yo encuentro el ADN, y decimos que la célula procariota no tiene núcleo, pero tiene ADN, ese ADN tiene que estar en algún lugar. ¿Dónde es ese lugar donde encuentro el ADN en las células procariotas? El citoplasma. Hay una región específica, ¿sí?, del citoplasma donde yo voy a encontrar el ADN. Pero no hay núcleo. No hay núcleo, no hay nucleolo, no hay organelas separadas por membrana, ¿sí? ¿Se entiende esto cuando hablamos de la célula procariota? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Sí? Entonces, ojo con decirme que no tienen ADN. ADN tienen. La diferencia es dónde está. En las procariotas está suelto. En las eucariotas lo tengo guardado dentro del núcleo. Como las procariotas no tienen núcleo, claramente tiene que estar en otro lado. ¿Dónde? En el citoplasma. ¿Bien? Entonces, vienen a ser acá donde pondría mi núcleo si tuviera uno. No tengo núcleo si soy una procariota. Eso es súper, súper importante. ¿Bien? Vamos con las células que son las eucariotas. Vamos progresando un poco más, vámonos a complejizar un poco más. Cuando hablamos de las procariotas, tenemos que hacer una subdivisión, que quiere decir que yo tengo dos tipos grandes de células eucariotas. Puedo tener células eucariotas que sean animales, o puedo tener células eucariotas que sean vegetales. Las animales y las vegetales son las dos eucariotas, pero entre ellas dos va a haber pequeñas diferencias, ¿sí? Es que si están escuchando está pasando el que vende chatarra por la puerta. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, 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 se te profe. escucha perfecto. Sí, Igual profe. el que vende chatarra, que vende Sí. helados. Sí, No, profe. chatarra. Vos la hacer que viene a buscar, no sé, heladera, chapa, Ah, las cosas viejas. Yo pensé que decías comida chatarra, qué rico. No, el programa con la camioneta gritando, con el megáfono. Justo en el momento. El Bien. mejor momento. Es el Podemos viejo de la hacer- bolsa moderno. Exacto. Brian, decían, ¿cuál es la anterior, amor? ¿La diferencia entre las procariotas y las eucariotas? ¿Esa diapositiva? Bien. Acá teníamos la parte más grande, ¿sí? Lo que me dice a grandes rasgos que tiene una célula eucariota, ¿sí? Que recién podemos hacer el mismo trabajo que habíamos hecho cuando hablábamos de los seres vivos y los objetos inertes. Si yo me aprendí qué es lo que no tiene una célula procariota, de la misma manera fácilmente puedo buchonear qué es lo que tiene una célula eucariota. Entonces, si una procariota no tiene núcleo, una eucariota tiene núcleo. Si una procariota no tiene organelas separadas por membrana, una eucariota tiene organelas separadas por membrana. ¿Bien? Si una procariota no tiene nucleolo, una eucariota tiene nucleolo, ¿sí? Está separado del citoplasma donde tengo el ADN, ¿sí? Si una procariota era sencilla, era la más básica y la más antigua, una eucariota es más compleja, es más nueva, ¿sí? Es más evolucionada. ¿Se entiende por qué yo les hago esta referencia? Porque ustedes, si no, a veces se ponen como en la cabeza de estudiar las dos cosas de memoria. Y lo que tienen que hacer es entender. Si ustedes entendieron y aprendieron lo que teníamos, lo que no había en una eucariota, en una procariota, que era la forma de definirla, cuando hablamos de las eucariotas es todo lo opuesto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Y otra diferencia que hay entre las procariotas y las eucariotas es que procariota tengo un solo modelo celular, pero eucariotas tengo dos modelos celulares que van a compartir suficientes similitudes para yo decir que son células eucariotas, pero tienen algunas diferencias que me hacen decir esta es una célula vegetal, esta es una célula animal, ¿sí? Entonces, tenemos células animales eucariotas y tenemos células vegetales eucariotas, ¿sí? Las dos son células eucariotas, ¿sí? Pero una es animal y otra es vegetal, ¿sí? Y acá hay algo que es importante, que yo se los digo siempre por ahí, resulta chocante la primera vez que se los comento, y les digo, esta célula, como la están viendo dibujada acá, no existe. Y me dicen, pero ¿cómo no existe? Me estás cargando entonces, ¿qué estamos estudiando si eso no existe? Y es para que entiendan que esto es un modelo representativo de todas las cosas que hay adentro de una célula. ¿Por qué? Una célula animal puede ser una neurona, ¿sí? Puede ser
una célula epitelial, puede ser una célula muscular, y cada una de esas células va a tener una forma diferente, ¿sí? Entonces, como yo no tengo una única forma de describirla o de dibujar una célula animal que me sirva para todos los tipos celulares y todos los tipos de morfología, de forma que tienen esas células, hicimos un modelo. Entonces, este es un modelo donde yo puedo encontrar todas las cosas que tiene una célula eucariota animal. Pero ninguna célula de mi cuerpo va a tener esta forma, ¿sí? Eso es para que se entienda, para que después cuando vean la parte de tejidos, nadie esté buscando esta célula, porque esta célula, así como la están viendo, no existe. Es un modelo teórico. La célula vegetal sí es así, ¿sí? Ella, pobrecita, es más tranquila, y así como la ven es como es. Y entre estas dos hay una principal diferencia. Las células vegetales tienen pared. La célula animal no tiene pared, ¿sí? No tiene pared, ¿sí? Celular. Tienen membrana, pero no tienen pared. Las vegetales tienen pared y tienen membrana, ¿sí? Y además van a tener esta organela gigante que se llama vacuola. Y esta organela lo que hace es juntar un montón de agua. Como el agua es recontra importante para las plantas, incluso mucho más que para nosotros, tienen un compartimento especial donde guardar un montón de agua, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos vacuolas, ¿sí? Si uno mira por acá, acá también hay vacuolas, pero son más chiquititas, ¿sí? Son más pequeñas las de las células eucariotas, animales. Y las vegetales son grandes y son centrales, son súper importantes. Y otra cosa que tienen las células eucariotas vegetales que no tienen las animales es que tienen lo que se llaman cloroplastos. Los cloroplastos es lo que les permite transformar, ¿sí?, la clorofila y obtener esa energía a partir de la fotosíntesis. Nosotros, por más que nos paremos al sol y tengamos ganas, porque no cobramos y no llevamos para llenar la heladera, y queramos hacer fotosíntesis para alimentarnos, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque como somos animales, no tenemos cloroplastos, ¿sí? Entonces, de forma generalizada, yo recién lo que hice fue diferenciar una célula eucariota animal de una célula eucariota vegetal. ¿Cómo la diferencio? Con las cosas que tiene la vegetal que el animal no lo tiene. La célula eucariota vegetal tiene una vacuola central que es grande, ¿sí? Tiene pared celular y tiene cloroplastos. La célula eucariota animal no tiene ninguna de las cosas en las características que nombramos recién. ¿Quedó claro esta diferencia entre célula eucariota animal y célula eucariota vegetal? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Y acá tenemos para compararlo, y que nos quede más claro, ¿sí?, cuál es la diferencia entre, ¿sí?, una célula eucariota y una célula procariota, ¿sí? Esperen que vamos de vuelta así se ve mejor, más grande. Ahí está, ¿sí? Que esto ya lo habíamos dicho. ¿Qué cosa, amor? No te llegué a leer. ¿Qué cosa tienen los dos? Sí, los dos tienen flagelos y los dos tienen pilis, el vegetal y el animal. Flagelos puede ser que tengan, ¿sí? Las vegetales generalmente no tienen eso. Las animales sí pueden tener flagelos, ¿sí? Algunas, ¿bien? Bien, vamos con esto para que nos quede bien en claro. Ya lo habíamos dicho recién, ¿sí? Pero vamos a comparar de vuelta, para que no haya lugar a dudas, las células procariotas con las células eucariotas, ¿bien? Entonces, acá estamos viendo lo que tienen las dos células. Entonces, si uno les pregunta, chicos, ¿cuáles son las similitudes, o sea, las cosas en común entre las células procariotas y las eucariotas? Esta sería la respuesta, lo que estamos viendo ahora. Las dos tienen ADN. El ADN mantiene el material genético de la célula. Las dos tienen ribosomas, que los ribosomas son la organela de la célula que me generan las proteínas. Las proteínas son una de esas biomoléculas recontra importantes, ¿sí? Una de las más importantes, ahí peleándole el puesto aquí en el ADN, ¿bien? Entonces, tienen ADN, tienen ribosoma, ¿sí? Tienen citoplasma, que es esta parte líquida, ¿bien?, donde están todas las organelas y los elementos. Tienen membrana celular o membrana plasmática, ¿sí?, que es lo que me diferencia, lo que me separa una célula del medio extracelular, en el caso de hablar de un organismo unicelular, o del medio, ¿sí?, intersticial, si estamos hablando de un organismo pluricelular o multicelular.
¿bien? Y cuando hablamos de la pared celular, podemos decir que las procariotas, la mayoría tienen, y las eucariotas, algunas tienen. ¿Cuáles tienen pared celular de las eucariotas? Las vegetales, solamente las vegetales, ¿bien? ¿Quedaron claras entonces las similitudes que había entre procariotas y eucariotas? Sí. Sí. Bien, volvamos a retomar cuáles sean las diferencias, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias principales? Si uno les pregunta, chicos, nómbrenme diferencias entre las células procariotas y las células eucariotas, es lo que tenemos acá. Las procariotas, que son más sencillas, tienden a tener menor tamaño que las eucariotas, ¿sí? Son más pequeñas y las eucariotas son más grandes. ¿Qué cosas no tienen las procariotas? Núcleo. Las eucariotas tienen núcleo. Y si tengo núcleo, el núcleo es donde guardo el ADN. Por lo tanto, en las procariotas el ADN está libre y en las eucariotas el ADN está ¿dónde? Adentro del núcleo. ¿Bien? Otra cosa que tienen son las organelas separadas por membrana. Todas estas organelas que uno después va a estudiar, cuando hablamos de las mitocondrias, hablamos de citoesqueleto, hablamos de lo que es el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo plasmático rugoso, hablamos de lisosomas, hablamos de peroxisomas. Todo eso, ¿sí? Son organelas que están separadas por membrana. La membrana que las separa las organelas es igual a la membrana plasmática, está hecha de la misma cosa. Por eso es importante después entender cómo está compuesta esa membrana plasmática y entender cómo se realizan esos transportes, porque es la forma a través de la que se van a comunicar los diferentes componentes que yo tengo adentro de una célula. ¿Bien? Y esto después tener así como un pequeño resumen, ¿sí? Que yo se los dejo acá, después le pueden sacar una foto, lo pueden ver del video, donde tienen a cada una, ¿sí? de las diferencias que estuvimos hablando en un cuadrito para que quede, ¿sí? ¿Quedó claro eso entonces, las diferencias y las similitudes que había entre las células procariotas y las eucariotas? Sí. Bien, ¿sí? Entonces, Sí. esto que está acá es para diferenciar un poco más entre las que eran las animales y las vegetales, que yo ya se les avisé recién, ¿sí? Una diferencia iba a estar en la forma de obtener la energía, que esto no les había comentado, ¿sí? Autótrofo, ¿sí? O autóforo significa que yo obtengo la energía por mis propios medios. Si yo hago fotosíntesis, no necesito consumir ningún otro elemento ni ninguna otra cosa para obtener energía. Los seres humanos somos heterótrofos, nuestras células son heterótrofas. Obtengo la energía a partir de ¿qué? De degradar a otros seres vivos. Me como una planta, me como un animal, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es obteniendo la energía a partir de ello. ¿Bien? Y obviamente, las células animales tienden a ser más complejas en cuanto a las organelas que las células vegetales. Y después tenemos las tres características que van a ser propias de las células vegetales. La pared celular, los cloroplastos, ¿sí? Y esa vacuola diferenciada, central y grande, que va a ser la encargada de tener el agua, ¿sí? Entonces acá tienen un dibujo, ¿sí? Un poco más a lo artístico, para llevarlo a esa manera, para diferenciar un animal de una vegetal, ¿sí? Fíjense que acá me dicen todas las partes que me comparten, ¿sí? Y algunas cosas que no comparten. La cola central es diferente, la pared celular es diferente, el cloroplasto es diferente, ¿sí? Las vacuolas que tienen estas son más chiquititas, miren la diferencia entre esta vacuola y esta vacuola, por eso es diferenciada. Y acá encontramos elementos, ¿sí? Como los centriolos, que son necesarios para cuando hace la división celular, la célula animal. ¿Bien? Esto de vuelta un poco de reforzar lo que se había hablado recién, ¿sí? Que teníamos de diferencia entre las eucariotas y las procariotas. ¿Bien? Y esto, para hacer una continuación con lo que podemos hablar ahora, y con eso terminamos la clase de hoy, que sería la parte de organelas, son cuáles son aquellos componentes que yo tengo en una célula, ¿sí? ¿Qué tengo en una célula eucariota que yo tengo que reconocer y que tengo que aprender? Voy a tener una membrana plasmática, que esto es una clase separada donde vamos a ver bien todo lo que es la membrana y todo lo que sean los transportes de membrana, ¿sí? Tiene un citoplasma,
¿sí? Que en el citoplasma yo voy a encontrar una parte líquida, que es el citosol, y una parte donde yo encuentro fibras, que es el citoesqueleto, ¿sí? Voy a encontrar el núcleo, ¿sí? Donde tengo otra estructura más chiquita que es el nucleolo, donde tengo una envoltura nuclear y donde encuentro el ADN. Voy a encontrar los retículos endoplasmático, liso y rugoso, donde voy a encontrar también ARN, que es otro ácido nucleico, y voy a encontrar ribosomas. Voy a encontrar el aparato de Golgi, que tenemos acá, ¿sí? Vamos a encontrar a los lisosomas y a los peroxisomas, y vamos a encontrar, súper importante, que a las mitocondrias, ¿sí? Que estas nos dan la energía de la célula. Cada uno de estos elementos está funcionando de tal manera de que la célula pueda cumplir todas las funciones necesarias para mantener la vida y para mantener las funciones del organismo. Yo siempre les digo, es como si fuéramos, la célula es como si fuera una ciudad independiente o un país independiente, ¿sí? Y rápidamente les hago esta analogía para que tengan desde ahora una noción de qué función cumple cada una de las organelas que tenemos dentro de la célula, ¿sí? Lo primero que tenemos es la membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática, si estamos hablando de comparar a la célula con un país, ¿saben lo que sería? La frontera. Es lo que me limita el territorio de la célula. Todo lo que está por dentro de la membrana plasmática es célula. Y todo lo que está por fuera de la membrana plasmática es extracelular, por afuera de la célula. Por lo tanto, la membrana plasmática es súper importante porque a través de las fronteras, ¿qué hacemos nosotros? Recibimos, ¿sí? Importamos cosas, exportamos cosas, nos comunicamos con el resto del mundo. La célula, a través de su membrana plasmática, también se va a, ¿sí? a comunicar con el resto del mundo, haciendo lo que se llaman transportes de membrana. ¿Bien? Después nosotros, ¿sí? En un país, tenemos, ¿qué cosa? Un gobierno, ¿sí? Tenemos un presidente, tenemos un vicepresidente, tenemos ¿sí? un senado, tenemos diputados, ¿bien? Todo eso, ¿qué sería? Lo que yo encuentro en el núcleo. En el núcleo yo voy a encontrar a la parte de la célula que me da la información, ¿sí? El ADN, que yo lo voy a guardar bien en el medio, es el que tiene toda la información de qué tiene que hacer cada una de las partes de la célula. Y el núcleo, y el nucleolo, es el edificio donde está el ADN. Entonces, imagínense que el ADN sería el presidente y el núcleo sería la Casa Rosada. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el ADN? En el núcleo. ¿Quién es el que da las órdenes para cada una de las cosas que pasan al país? Para cada una de las cosas que pasan en la célula? El ADN / presidente, ¿sí? Otra cosa que tenemos, ¿sí? Es que necesitamos tener un montón de productos que sean internos, ¿sí? Necesitamos sintetizar elementos, ¿sí? Productos nuestros, ¿bien? Para eso vamos a tener a los retículos, y tenemos a los ribosomas. El retículo liso y el retículo, ¿sí? El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso me sirven para sintetizar, para generar un montón de elementos que son útiles para la célula. El liso me va a sintetizar prácticamente, ¿qué cosa? Los lípidos. Todos los lípidos y sobre todo los que me forman parte de la membrana plasmática, ¿sí? Y el rugoso me sintetiza proteínas que van a ser no hidrosolubles, las proteínas que no pueden mezclarse con el agua, ¿sí? Entonces, los retículos endoplasmáticos son las industrias que tenemos en el país, ¿sí? Que están generando los elementos que necesitamos para vivir. En este caso, en la célula, el liso me genera básicamente los lípidos y el rugoso me genera proteínas, ¿bien? Y los ribosomas, ¿sí? También me generan proteínas, también son una empresa, pero ellas son más especializadas. Me generan proteínas hidrosolubles, las que pueden mezclarse sin ningún problema con el agua, ¿bien? Entonces, ahí tenemos la industria. Tenemos retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y tenemos ribosomas. Ahora, si yo tengo una industria que estoy generando productos, esos productos tienen que llegar, ¿sí? a los diferentes clientes, ¿sí? o a los diferentes usuarios. Para que yo obtenga un producto, ¿sí? Ahora en lo que es la cuarentena, por ejemplo, yo tengo que en algún momento borrar Mercado Libre porque me voy a fundir, tengo que dejar de comprar cosas. ¿Cómo me llegan los productos cuando a las 2 de la mañana me siento con algo en Mercado Libre? Con un paquete, ¿sí? Viene adentro del paquete la taza de Batman, que es mi preferido, ¿sí? Entonces, en la célula
también tenemos una organela que está encargada de empaquetar esos productos para poder llevarlos a los diferentes lugares donde los necesitemos. ¿Cómo se llama esa organela o ese componente de la célula que me empaca los productos? El aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo que hace es recibir a los productos que venían, ¿sí?, desde el retículo endoplasmático, me los madura, los guarda, ¿sí?, y los empaqueta para poder llevarlos y darle lo que se llaman vacuolas o vesículas, ¿sí?, vesículas endoplasmáticas. Y eso sería, ¿qué cosa? El paquete, ¿sí?, lo que me recubre el producto. Y eso poder mandarlo hacia el interior de la célula o hacia el exterior de la célula. ¿Bien? Y otra cosa que yo necesito para hacer todo esto, ¿sí?, para que me funcionen las industrias y para que podamos vivir, es energía. Yo tengo que tener energía para poder vivir. ¿Cuál es la organela encargada de generarme energía? Energía desde ahora le vamos a decir ATP. ATP es energía. La mitocondria. La mitocondria es el edesur y el edenorte de la célula. Es la encargada de darme la energía que nosotros tenemos. ¿Bien? Para que funcione todas las cosas, para que en la casa rosada haya luz, para que las industrias, que sean los ribosomas, los retículos endoplasmáticos, ¿sí?, e incluso el aparato de Golgi, cada una de las cosas pueda funcionar. ¿Quién me da energía en la célula? La mitocondria. ¿Bien? Otra cosa que tenemos que tener, si estamos viviendo en un país, es una ciudad donde tengamos, ¿qué cosa? ¿Sí? Territorio. Perfecto, mediante el proceso de la respiración celular es que las mitocondrias generan ese ATP, ¿sí? Que la respiración celular es un proceso re complicado, ¿sí? Pero perfecto que tengan ese contenido, ese concepto. Como les decía, otra cosa que tenemos que tener nosotros, si estamos viviendo en un país, es tener territorio, ¿sí? El territorio, ¿sí? Y tenemos que tener, ¿qué cosa? Casas, edificios, infraestructura. ¿Cómo le decimos al territorio, a toda la parte al terreno donde yo voy a poner mis casas? Citoplasma, ¿sí? Entonces, el citoplasma, ¿sí?, va a ser el que me está reteniendo a cada una de las organelas de las que estamos hablando. Y el citoesqueleto es el que me está dando la estructura de la célula, es que me está dando el andamiaje de la célula, y que lo voy a necesitar para darle forma a la célula y para también que la célula pueda hacer los procesos de, ¿qué cosa?, de división y de reestructuración de sus organelas. ¿Bien? Otra cosa que necesitamos nosotros en el cuerpo, ¿sí?, y que estamos también en una ciudad, es tener, por ejemplo, a una policía, y tener también al sistema de salud. En ese caso tenemos a quién, a los peroxisomas y a los lisosomas, ¿sí? Peroxisomas y lisosomas, ¿bien? En este caso, amor, la organela verde acá, no sé qué quisieron interpretar. Esto es un dibujo, ¿sí?, un poco más, más a lo didáctico, no tanto a lo que se alcanza en la realidad, ¿sí? Si querés ver el tipo de las organelas, fíjate a esta célula, a este dibujo, ¿sí? Entonces, los peroxisomas y los lisosomas, ¿sí?, son los que están haciendo trabajos que tienen que ver con el tema de la limpieza, de proteger a la célula, ¿sí?, y que lo podríamos, ¿sí?, interpretar salido a lo que sería en la ciudad, aquellos que tienen que ver con la policía y demás. Los lisosomas son los que van a encontrar, me van a poder enganchar a microorganismos, ¿sí?, y poder eliminarlos, y los peroxisomas también hacen lo mismo, pero la diferencia entre uno y otro es el contenido enzimático que tienen, ¿sí? Si tienen hidrolasas, soy un lisosoma, y si tengo peroxidasa, soy un peroxisoma, como dice el nombre, ¿bien? Entonces, fíjense en cómo recién acabamos de hablar de todas las organelas que tenemos y cómo las funciones las podemos interpretar de la manera en que uno funciona en sociedad, ¿sí? Eso es para que tengan una idea general, ¿bien? Otra vez se me está por cambiar, por terminar el tiempo. Volvemos, y esta sería la última parte de la clase, volvemos con los mismos datos y vemos un poquito más en detalle lo de las organelas y con eso terminamos por completo, ¿bien? Profe, Sí, amor, decime. en la clase que viene también vamos a seguir viendo organelas, ¿no vamos a ver genética? En la clase de sábado que viene sí vemos la parte más nueva, ¿sí? Que sería genética, ¿no? Lo que sigue, según los que son bien el programa, seguiría la parte de membrana plasmática,
transportes de membrana y después viene la parte de genética. Acordate que estas clases están